Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde las pasiones se encienden y los misterios se desvelan. Espero de corazón que estén pasando un día verdaderamente maravilloso, lleno de luz y de momentos que les saquen una sonrisa. Hoy, mis estimados seguidores, tenemos un tema que estoy absolutamente seguro va a hacer que muchos de ustedes se pongan muy felices. Prepárense porque vamos a sumergirnos en algo que ha estado resonando en todos los rincones de las redes sociales y los medios de entretenimiento. Un reencuentro que para muchos parecía sacado de las páginas de una novela romántica, pero que es sorpresa. Tiene todos los tintes de ser completamente real. Vamos a desentrañar cada uno de los detalles del tan comentado avión de Can Yaman, ese que, según los rumores más jugosos, lo llevó directo a los brazos de, bueno, ustedes ya saben quién. Sí, hablamos de la deslumbrante Demet Özdemir. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Qué hay de cierto en esta historia que ha revolucionado las redes sociales y ha hecho latir los corazones de miles de fans a un ritmo frenético? ¿Será que el amor que nació en las pantallas, en esa química que nos cautivó a todos en Erkenzicus, ha traspasado la ficción para instalarse con fuerza en la vida real? Quédense conmigo porque vamos a analizar todo, desde los murmullos iniciales hasta las posibles confirmaciones, y les prometo con la mano en el corazón, que no les va a decepcionar. Será un viaje lleno de intriga, emociones y, quién sabe, quizás hasta confirmaciones. Y antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si por azares del destino aún no lo han hecho, les hago una cordial y sincera invitación a que se suscriban a nuestro canal. Con solo un clic, un gesto tan sencillo como ese, se unirán a nuestra creciente comunidad, un espacio dedicado a todo lo que nos apasiona, y lo más importante, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, siempre llenos de intriga, noticias de última hora y todo ese contenido que hace que nuestras charlas sean tan amenas y enriquecedoras. Ahora sí, abróchense bien los cinturones, porque vamos a despegar hacia este apasionante reencuentro que promete ser épico. Bueno, amigos, no hay duda de que todos aquí tenemos muy presente la imagen de Can Yaman y Demet Özdemir. Son, sin lugar a dudas, dos de los actores turcos que gozan de una popularidad y un cariño a nivel mundial que pocos alcanzan. La química que demostraron en cada escena de la exitosísima serie Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador, fue simplemente electrizante, ¿verdad? Era palpable, se sentía en el aire. Los fans, nosotros, literalmente nos enamoramos perdidamente de su relación en pantalla, y muchísimos, soñaron con que esa magia que veíamos en la televisión continuara, que se extendiera más allá de las cámaras, que floreciera en la vida real. Y por un tiempo, para deleite de muchos, esos sueños parecieron hacerse realidad. Hubo rumores, sí, muchísimas especulaciones, y hasta lo que parecían ser confirmaciones de que habían decidido darse una oportunidad y salieron juntos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces impredecible mundo de las celebridades, los caminos se bifurcaron. Cada uno tomó su propia senda, enfocándose en sus proyectos personales y profesionales. Can Yaman, con su carisma arrollador y su talento innato, conquistó Hollywood, participando en producciones internacionales que lo catapultaron a una fama global aún mayor. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó brillando con luz propia en la televisión turca, consolidándose firmemente como una de las actrices más importantes y queridas de su generación. La vida, como un río caudaloso y lleno de sorpresas, siguió su curso imparable y las aguas de sus vidas, al parecer, habían tomado rumbos claramente separados, cada uno navegando en su propio océano. Pero, ¡oh sorpresa! El destino, ese travieso y a veces cruel juguetón, a veces nos regala giros inesperados que nos dejan boquiabiertos. Y es precisamente uno de esos giros, uno que ha captado la atención de forma masiva, el que ha puesto a todos a hablar sin cesar. Últimamente los rumores sobre un posible, y cada vez más plausible, reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir han estado circulando como pólvora, propagándose a una velocidad vertiginosa a través de las redes sociales y los portales de noticias del espectáculo. Al principio, como suele pasar en estos casos, eran solo eso, simples rumores, chismes apenas susurrados. Pequeños hilos de información, como hebras sutiles, que se iban tejiendo poco a poco, alimentados por comentarios discretos, likes que parecían sospechosos o la simple coincidencia de verlos en los mismos eventos, aunque fuera por separado. Pero la intensidad de estas especulaciones ha crecido exponencialmente en las últimas semanas, y hay un detalle en particular, un elemento clave, que ha captado la atención de todos y ha encendido toda la sala. Más, el supuesto avión de Can Yaman.
Se rumorea, y esto es lo más jugoso y lo que realmente ha desatado la locura, que Kanyaman habría tomado un vuelo privado, nada menos que su propio avión o uno de lujo alquilado, para viajar a Italia, y más específicamente a Roma. ¿Por qué Roma? Pues porque allí es donde reside Demet Özdemir desde hace un tiempo, y donde ha estado desarrollando tanto su exitosa carrera profesional como su vida personal. Imaginen por un momento la escena, la imagen mental que esto evoca, el famoso y carismático actor, Kanyaman, con su estilo inconfundible y su porte de galán, abordando un avión privado, no para una escapada casual o un viaje de negocios cualquiera, sino con un propósito se intuye muy específico y personal. La idea de que este sofisticado viaje haya sido con el único y firme propósito de encontrarse con Demet Özdemir es lo que ha hecho que los corazones de miles de fans, y también de algunos medios curiosos, latan a 1000 por hora, en un frenesí de expectativas. ¿Y por qué tanta especulación?, se preguntarán ustedes. Pues bien, todo parece haber partido de unas fotografías y vídeos que circularon de manera viral en las redes sociales, donde se veía a Kanyaman en el aeropuerto de Estambul, aparentemente preparándose para un viaje. Lo que hizo que la gente ávida de información empezara a conectar los puntos y a tejer la historia, fue que poco tiempo después de esas imágenes, Demet Özdemir compartió algunas historias en su cuenta personal de Instagram donde se la veía en Roma, disfrutando de la ciudad, de su encanto, de su vida cotidiana. Y curiosamente la ventana desde donde grababa sus vídeos, ese rincón específico de su hogar o de su lugar de estancia, parecía tener una vista muy familiar para aquellos que conocen bien la arquitectura y los paisajes romanos. Para añadir más leña al fuego se filtraron comentarios de personas que decían ser cercanas a ellos, o que afirmaban tener información privilegiada, que sugerían de forma bastante directa que ambos habían pasado tiempo juntos recientemente. Ahora es fundamental, y siempre lo decimos en nuestro canal, poner las cosas en perspectiva. En el vertiginoso y a veces caótico mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Los paparazzi están siempre al acecho con sus cámaras listas para captar cualquier detalle, y las coincidencias, por muy llamativas que parezcan, a veces pueden ser simplemente eso, coincidencias engañosas. Sin embargo, en este caso particular, hay varios factores que hacen que la historia del avión de Kanyaman suene mucho más creíble, mucho más sólida de lo que acostumbran ser estas especulaciones. Primero y principal, la relación que existió entre ellos fue sumamente pública, y lo que es más importante, increíblemente querida y apoyada por los fans. Existe un vínculo emocional muy fuerte entre el público y esa pareja, y cualquier indicio, por pequeño que sea, de un posible regreso o un reencuentro es recibido con un entusiasmo desbordante y una esperanza renovada. Segundo, Kanyaman, con su estatus internacional consolidado y su considerable capacidad económica, tiene, sin duda alguna, los medios y los recursos para realizar este tipo de viajes de forma discreta y privada si así lo desea. Un avión privado le otorga esa privacidad y esa discreción que tantas celebridades anhelan y necesitan en su día a día. Y tercero, la coincidencia de tiempos y lugares es bastante llamativa, casi perfecta, como si el universo conspirara para que todo encajara. Los medios de comunicación, tanto en su Turquía natal como en la Italia que ahora es el epicentro de esta historia, han estado siguiendo este desarrollo con una atención minuciosa. Se han publicado innumerables artículos especulando sobre la verdadera naturaleza de este viaje. Algunos hablan directamente de un encuentro netamente romántico, de una reconciliación sentimental que ilusiona a todos. Otros, más cautos, sugieren que podría tratarse de una amistad reencontrada, de un reencuentro platónico pero significativo. Y por supuesto, no faltan quienes sugieren con mucho fundamento que podría tratarse de un futuro proyecto profesional conjunto. Y es que piénsenlo detenidamente, ambos son profesionales excepcionales, talentosos y con una química innegable. Colaborar de nuevo en una serie o una película sería un evento televisivo de proporciones verdaderamente épicas, un verdadero bombazo mediático. Imaginen el impacto masivo que tendría una nueva producción protagonizada por Kanyaman y Demet Özdemir. Sería, sin lugar a dudas, un éxito garantizado, un fenómeno global. Pero volvamos a la emoción pura del reencuentro, a lo que este viaje significa realmente para los fans. Para muchos, este supuesto viaje no es solo un rumor más, sino la confirmación tangible de que la conexión entre Kan y Demet es algo mucho más profundo y duradero que una simple relación pasajera o una química fugaz en la pantalla. Representa la esperanza de que el amor, que floreció de manera tan hermosa y palpable durante las grabaciones de Erken Cikus, haya sobrevivido al paso implacable del tiempo y a las inevitables distancias.
Los seguidores más devotos, aquellos que han seguido cada paso de su carrera y su relación, recuerdan vívidamente cada mirada intensa, cada gesto tierno, cada declaración de amor que se hicieron mutuamente en la serie. Y ven en este supuesto reencuentro una especie de segunda oportunidad, un capítulo adicional en su propia historia de amor, aunque sea una historia que ellos admiran y viven desde fuera. Es un fenómeno fascinante. Es realmente increíble cómo las redes sociales se han convertido, en la era digital, en el principal escenario donde se desarrollan, se tejen y a menudo, se desentrañan estas historias tan cautivadoras. Los fan-accounts dedicados a Khan y Demet, esos fieles seguidores que nunca pierden detalle, han estado trabajando a marchas forzadas, recopilando cada pista, cada fotografía reveladora, cada vídeo sospechoso, intentando incansablemente armar el complejo rompecabezas. Comentarios apasionados como "los amo juntos de nuevo, por fin se reencontraron, mi pareja favorita, que vuelva la magia inolvidable de Erkencicus", inundan cada publicación, cada hilo de discusión. Es un fenómeno social realmente impresionante que demuestra, de forma clara y contundente, el poder de la conexión emocional y la influencia que los actores logran establecer con su público. Ahora, debemos también ser cautelosos y mantener los pies en la tierra. Es importante recordar que hasta el momento, no tenemos una confirmación oficial, ni una declaración directa, por parte de ninguno de los dos actores involucrados. Y en el complejo y a menudo enigmático mundo de las celebridades, la verdad, la realidad de los hechos a menudo se mantiene envuelta en un velo de misterio, de secretismo, hasta que ellos mismos deciden, por el motivo que sea, revelarla al mundo. Lo que sí es absolutamente cierto y palpable es que la noticia de este posible reencuentro ha generado una ola masiva de alegría, de optimismo y de expectación sin precedentes entre sus seguidores. Si hablamos de un reencuentro romántico, pues enhorabuena para ellos. Si se trata de una amistad genuina y duradera, también es maravilloso ver cómo las buenas relaciones personales perduran a pesar del tiempo y las circunstancias. Y si, como algunos sugieren, se trata de un futuro proyecto profesional conjunto, entonces los estamos esperando con los brazos abiertos y con la máxima ilusión. Lo que sí podemos afirmar con total certeza y como conclusión de este análisis, es que el avión de Can Yaman, sea cual sea su destino final exacto y su propósito último, se ha convertido en un poderoso símbolo de la esperanza y la ilusión para miles y miles de fans alrededor del mundo. Es la demostración palpable de que a veces, los finales que creemos definitivos no son tan finales como pensamos, y que las historias de amor, ya sean nacidas en la ficción o florecidas en la realidad, tienen una capacidad asombrosa de trascender barreras, de perdurar en el tiempo y de conmovernos profundamente. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por este fascinante y apasionante rumor que ha sacudido el panorama del entretenimiento. Como hemos podido ver a lo largo de este vídeo, el supuesto viaje de Can Yaman en su avión privado hacia Roma, la ciudad donde reside la bella Demet Özdemir, ha desatado una auténtica ola de especulaciones, de esperanzas y de ilusiones renovadas entre los fans de ambos actores. Si bien es cierto que hasta ahora, no contamos con una confirmación oficial y definitiva, las coincidencias en los tiempos y lugares, sumadas a la fuerte y evidente conexión emocional que existe entre los actores y su incondicional público, hacen que esta historia resuene con una fuerza especial y captivante. Ya sea que se trate de un reencuentro romántico, de una amistad reencontrada y valorada, o incluso de la gestación de un futuro proyecto profesional conjunto que emocione a todos, lo que es absolutamente innegable es el cariño, la admiración y la enorme expectación que generan Can Yaman y Demet Özdemir en sus seguidores. Les agradezco de corazón por haberme acompañado en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a explorar conmigo esta intrigante historia, y por su continuo apoyo, que es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su presencia aquí, en este espacio virtual, es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante y a compartir estas fascinantes noticias. Si esta historia les ha gustado tanto como a mí, si han disfrutado de esta conversación, les invito encarecidamente a que dejen un me gusta. Es una forma muy sencilla pero poderosa de decirnos que vamos por buen camino y que el contenido les resulta valioso. Por favor, compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que comparten esta pasión por el mundo del entretenimiento y estas historias que nos conmueven. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra vibrante comunidad, los animo, los invito, los exhorto a que se suscriban a nuestro canal. No se arrepentirán, se los prometo. Les aseguro que les espera mucho contenido interesante.
Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo con más historias intrigantes, más noticias emocionantes y, quién sabe, quizás con más confirmaciones. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Un fuerte abrazo.